Contenido de calidad. Análisis en profundidad. Las claves para sobresalir en el mundo digital de la información. ...32 pasan de las 9 de la noche. Antes de ir a nuestros primeros entrevistados, vamos a repasar los datos del tiempo. Fabi, ¿qué te Actualizamos parece? datos del tiempo a esta hora en la ciudad de Santa Fe. 11 grados la temperatura, la humedad 56%, la presión atmosférica 1021 medida en hectopascales, con buenas condiciones meteorológicas, al menos estables. Hasta el momento hay que abrigarse, hace frío. Mismas condiciones se van a repetir en la jornada de mañana con una de nuestras imágenes que nos devuelve una de nuestras cámaras más lindas, como es el viaducto Oroño y el puente colgante, donde a esta hora se circula con total normalidad. Bueno, y una de las noticias de la semana pasada es lo que sucedió en tribunales, esta resolución del juez José Luis García Troyano, que resolvió dictar el sobreseimiento para la ex directora del Colegio San Roque, Claudia López, una resolución que fue por medio de un pedido que realizó su abogado defensor Germán Corazza. Y hoy están aquí los dos, Germán Corazza y Claudia López, para charlar un poquito sobre este sobreseimiento. La verdad que fue mucho tiempo el que estuvo imputada en esta causa. Recordemos que esta causa es un desprendimiento que se da a raíz de la causa que investiga, porque todavía no llegó a juicio, un abuso sexual y que tiene a un docente de esa institución detenido con prisión preventiva y a la espera del juicio. Abuso sexual intraescolar que tuvo como víctima a un niño que asistía a ese establecimiento educativo. Germán, Claudia, bueno, buenas noches por haber venido aquí a Será Justicia. Bienvenidos, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empiezo por vos, Claudia. ¿Qué pasó apenas tuviste el conocimiento del sobreseimiento, bueno, que fue pedido por tu abogado? Bueno, al enterarme de la resolución emitida por el juez, me saqué una mochila de encima y se confirmó lo que yo siempre creía en la justicia, porque desde el 8 de marzo del 2020, cuando me detuvieron, desde ese día, durante 2 años y 2 meses, yo ya fui condenada. Fui condenada por la sociedad, por la justicia, por los medios de comunicación, cuando en realidad el principio constitucional dice lo contrario. O sea, yo tuve que demostrar mi inocencia. Y bueno, un largo camino, pero al fin eso ocurrió. En concreto, Claudia, ¿qué es lo que se te imputó en su momento? Recordemos que a vos, tanto a vos como tu ex vicedirectora, ordenaron tu detención. Fue una situación un allanamiento, te llevaron detenida. ¿Cuántos días estuviste detenida? Bueno, yo estuve 4 días y de esos 4 días realmente puedo escribir un libro, porque una cosa es cuando uno escucha de afuera lo que ocurre adentro, y otra es realmente vivirlo en carne propia. No solo, digamos, lo que padecí yo, sino mis familiares, amigos, por la gran impotencia, que no se podía hacer nada por más que uno, gracias a Dios yo siempre estuve con la conciencia tranquila, pero bueno, había que demostrarlo ante la justicia eso. Y no solo que estuve 4 días detenida, bueno, con mi compañera también. Además de eso, durante 1 año estuve con medidas de restricción, que no me podía acercar al jardín, o sea que tuve que cambiar un montón de rutinas de mi vida y de mi familia, desde cosas triviales como cambiar de supermercado, cambiar de médico, de odontólogo. Si entraba a un negocio y había un padre, tenía que retirarme. O si estaba merendando en algún lugar y caía un padre, me tenía que levantar y me tenía que ir. Bueno, todo eso durante 1 año. Y no solo me afectó a mí, sino a mi familia. Claudia, justamente a eso me quería referir, ¿no? Por un lado, fíjate lo paradójico de tu relato. Estás hablando de este camino final donde vos decís, bueno, afortunadamente se hizo justicia, ¿no? Lo que siempre sostuve. Y por otro lado estás hablando de algo tan caro a los sentimientos de todos los que les toca pasar por situaciones similares, como es la condena social. Digo, que a veces termina afectando, en definitiva, mucho más que lo otro,
porque cuando la historia termina o se llega a un desenlace, ya sea para la gente que termina siendo culpable o para aquellos como en tu caso, que la justicia determina su inocencia, lo otro ya está hecho, ¿no? Ya está escrito, la historia ya está escrita por personas que toman partido en algún momento por hechos que uno conoce en alguna instancia o no conoce tanto. Exactamente. A veces, en general, la sociedad no tenemos conciencia de las palabras, del valor de la palabra, porque hay palabras que hieren y hay palabras que sanan, hay palabras que engrandecen y otras que destruyen. Bueno, en mi caso las palabras me hirieron, me destruyeron y me condenaron. Y esto también, los medios de comunicación tienen mucho que ver porque, bueno, como sabemos, tienen un poder, es justamente el poder de la palabra, y creo que acá, en lo que pasó en esta situación, es como que los medios de comunicación perdieron su principal objetivo, que es informar con objetividad. Muchas veces tomaron parte del asunto, me juzgaron, me denigraron, publicaron mi nombre y apellido como que yo ya era culpable de todo, era la peor delincuente del mundo, si se quiere. Creo que eso también es algo que hay que rever, porque no somos quien para juzgar, para eso está la justicia. Y bueno, y la sociedad, también en las redes sociales, o sea, han publicado mi foto, mi nombre, un montón de injurias, que creo que eso es para reflexionar. A mí me gustaría que nos expliquen, no sé si tal vez vos, Claudia, o usted, doctor Corazza, porque estamos hablando de una imputación por encubrimiento que se hizo en el marco de una causa por abuso sexual y ahora un sobreseimiento. ¿Qué dice la resolución del juez? ¿Por qué se dicta este sobreseimiento? Bueno, lo primero que tengo para decirles es que se hizo un gran acto de justicia con esta resolución. Esto tiene su comienzo, como dijo Claudia, en el mes de marzo del año 2020, pero yo me retrotraería en el tiempo, porque básicamente se le hace una imputación por 3 conductas delictivas que conllevan a la maniobra de encubrimiento a los efectos de favorecer la situación procesal de una persona que está próxima a ser juzgada por un delito de abuso sexual, acaecido el hecho supuestamente en el establecimiento educativo, donde Claudia prestaba funciones conjuntamente con Erika Kleinsorge. Esas maniobras consistían en haber omitido formular la denuncia respectiva ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, en haber omitido apartar del cargo al profesor involucrado en estos sucesos que están por ser juzgados, y también en haber omitido formular algunas manifestaciones en relación a que le hicieron a ellas en el ejercicio de sus funciones como docentes por parte de los padres, e incluso también algunas manifestaciones que hicieron en presencia de los abogados defensores de esta persona que, como dije, va a ser juzgada en otra causa que es conexa. Y digo que se debe retrotraer al año 2018 porque ellas, en el ejercicio de su función, cumplieron específicamente un protocolo de actuación que en el día de la fecha está vigente para todos los establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe, que muchos de los docentes no saben a ciencia cierta cómo tienen que conducirse en relación a la toma de conocimientos de estos tipos de hechos, ya sea que acontecen en el ámbito privado y que por su función los docentes toman conocimiento, o en el propio ámbito de desarrollo de sus actividades específicas, como es la docencia. En estos casos, y después de una causa emblemática que hubo acá en la ciudad de Santa Fe, como fue el caso Vanessa Castillo, que ustedes lo han seguido muy de cerca, se creó un protocolo de actuación para los docentes, como bien dije, donde los mismos, a los efectos de resguardar su identidad y la de los involucrados, ya sea docentes, padres y los propios niños, tienen que seguir una serie de requisitos a los efectos de instaurar las denuncias respectivas. Ya no son ellos en su propia persona y en su función de docentes quienes deben hacerlo, sino que es la Dirección Regional de Educación, a través de los mecanismos que tiene el Ministerio, que es
quienes son los encargados, las autoridades, de formular las denuncias y de seguirlas en todas sus instancias ante las autoridades que correspondan. Pues bien, como dije, ellas, ante la toma del conocimiento de estos hechos graves, formularon la denuncia respectiva, como corresponde, ante las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, el día 17 de diciembre del año 2018. Es decir, 1 año y 2 meses antes o 3 meses antes de ser imputadas. Ya que a ellas le estaban atribuyendo un delito, supuestamente por encubrir la persona de un compañero de ellas, que ellas habían denunciado en el año 2018. O sea, les estaban atribuyendo que no habían hecho algo que sí habían hecho. Que sí habían hecho, exactamente. O sea, desde el vamos la imputación carecía a nuestro criterio, y lo venimos sosteniendo desde el principio, de argumentos firmes como para sostenerla. Eso fue uno de los hechos encubridores, supuestamente, ¿no? El otro fue que ellas, en el ejercicio funcional de docentes, ella en el cargo de directora y Erika en el cargo de vice, omitieron apartar del cargo al profesor en su ejercicio funcional por estos hechos. Vuelvo un cachito a lo del 2018. Ellas hacen mención, nombre, apellido, hechos, todo como se enteraron por los grupos de padres, transcriben todo detallado. Todo detallado ante las autoridades del ministerio, quien, bueno, no formularon la denuncia respectiva, no lo hicieron, no tengo conocimiento. Creo que no. Después, en el tema de apartarla del cargo, a ver, también se recurrió esta resolución en principio que dictó el doctor Candiotti. Nosotros fuimos a la Cámara y el doctor Burnick también en otro fallo muy pormenorizado, hace, juez de Cámara de segunda instancia, hace un análisis en relación a quienes tienen la potestad de apartar a los docentes de su ejercicio funcional. Sí, recuerdo que incluso en ese fallo de Burnick, si no estoy confundida, el propio magistrado hace referencia a lo confuso que se torna a veces con los diferentes protocolos o las diferentes normativas que hay para enfrentar estas situaciones, ¿no? Como que era un panorama muy confuso y que en definitiva decía, bueno, ante esta confusión, ante este caos normativo, por decir de alguna manera, ¿cómo se puede sostener tal acusación? Claro, y te voy a decir más, está expresamente vedado para los docentes en cargos directivos apartar de los cargos, valga la redundancia, a los docentes en su ejercicio funcional. No pueden, porque si lo hacen, el establecimiento educativo, y Claudia en esto me va a ayudar, que también conoce bien la normativa, puede recibir sanciones, incluso el propio docente que aparta. Esto requiere un sumario administrativo previo de las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, que tienen que correrle vista al docente, o en este caso docente o funcionario público, quien tiene que defenderse, para luego sí, después, una vez que se tenga sentencia administrativa en estos casos, apartarlo del cargo, cesantearlo, pero quedó claro que no estaba a cargo de ellas esa función, por más que tengan alguna apreciación personal, no pueden hacer ese tipo de actividades. Bueno, entonces en base a todas estas resoluciones, primero pedimos que se le saquen las medidas cautelares no privativas de libertad por el perjuicio claro y concreto que ella sufrió en los actos mínimos de la vida diaria, como por ejemplo ir al establecimiento educativo, estar cerca, ir al odontólogo. Yo me acuerdo, eso en primera instancia no nos hicieron lugar, apelamos, el doctor Creus en una resolución también muy pormenorizada dice que ocasiona un perjuicio claro y concreto. Una vez obtenida esta resolución, bueno, pedimos el sobreseimiento, que es lo que ustedes hacen mención, donde también el doctor García Troyano hace un pormenorizado análisis de las distintas vicisitudes y situaciones que se dieron en relación a esta causa, con todos estos argumentos que yo le estoy dando, ¿no? Y hoy, Claudia, ¿cómo repercutió esto del sobreseimiento en lo que es tu carrera profesional? Bueno, en su momento, en el 2020, se abre un sumario administrativo porque yo estaba como supervisora. Me remito al año 2017, cuando se abre el concurso para un cargo de supervisión del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Después de varias instancias, logré salir en el primer puesto. En el año 2019 me llaman para un cargo, para un interinato en la supervisión.
Y al ocurrir esto de la imputación, en el 2020 se me abre un sumario administrativo que al día de hoy todavía no fue resuelto. Solamente el paso que se hizo es poner la inspectora sumariante y nada más. Y por otro lado, en el 2019 tendríamos que haber titularizado 3 colegas mías y yo, que estamos sumariadas, y nos excluyeron del decreto de titularización para los cargos de supervisión. Como dije, concursamos y ganamos honestamente. Así que ahora, bueno, estamos desplazadas de nuestras funciones. Hace un poco más de un mes me destinaron a una institución para cumplir funciones, digamos, alternativas a mi cargo. Y estamos en esa espera. Perdón, pero ¿qué es, si nos puedes especificar, qué serían esas funciones alternativas? ¿Cómo serían? ¿Alguna parte administrativa? No. Estamos con proyectos pedagógicos, digamos, que tienen que ver con la función de supervisión, pero no puedo supervisar escuelas que, digamos, es el cargo de supervisora. O sea, nos destinaron un espacio físico para que podamos hacer este tipo de trabajos. Proyectos. Y en particular, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu familia? ¿Tenés hijos? ¿Tenés pareja? Bueno, hace 32 años que estoy casada con Luis, mi esposo, que me acompaña, me apoyó y sufrió y a la par mía. De este lado de la vida tengo a mi hija Melanie, que tiene 22 años. Y hace 4 años a mi hijo Joel lo asesinaron en el marco del quíntuple femicidio ocurrido en el barrio Santa Lucía. Esa es mi historia de vida. Claudia, ¿qué fue lo más difícil desde aquel momento donde te detienen? Dijiste 4 días presa, tuviste que cambiar toda tu rutina de vida, hasta la semana pasada que te sobreseyeron. ¿Qué fue lo más difícil de afrontar? Lo más difícil fue ver el sufrimiento. Yo soy hija única, ver el sufrimiento de mi mamá, de mi esposo, de mi hija. Lo mío, yo creo que ya con lo que yo viví con mi hijo, aprendí a enfrentar un montón de cosas. Tengo otra mirada de la vida, de toda esta situación injusta. Saqué muchos aprendizajes. Porque eso es lo que me enseñó mi hijo, aprender del dolor, aprender de las crisis, pero lo peor de todo es ver hasta mis amigos, verlos sufrir por mí. O sea, eso es lo que más me movilizó y me conmovió. ¿Por qué pensás que fueron por ustedes? Habiendo hecho todo correcto, habiendo presentado la denuncia en el ministerio, porque da la sensación con todo esto que, como siempre se dice, el hilo se corta por lo más delgado. ¿Eran la parte más delgada del hilo ustedes? Nunca lo pensé, o sea, no lo analicé. Pero sí, quizás se corta por lo más fino y era lo que había. Y bueno, me llamó tanto la atención ese día porque una semana antes, creo que fue el lunes 2 de marzo del 2020, me llamaron, me vinieron a buscar a mi casa para ir a dar declaraciones a la comisaría de la mujer. Entonces como que no entendía nada. Es más, un día antes, el 7 de marzo, sale en un medio periodístico de la ciudad el allanamiento de la institución y que las fiscales iban a detener a los directivos. Y ahí yo digo, no puede ser, o sea. Y exactamente al día después, o sea, los medios sabían antes que yo, vinieron a buscarme para la detención. Todos me decían, ya está, mañana esto se soluciona. Es un error, o sea, se aclara todo mañana. Y fueron 4 días hasta que, bueno, por lo menos pude volver a mi casa. ¿Dónde estuviste detenida? En el tránsito... Tránsito de libertad. Sí. Tránsito mujeres. ¿Y esos 4 días cómo los pasaste?
Porque me imagino, ¿no? Uno piensa son 4 días, pero estar 2 horas, ¿no? Una eternidad. Privado de la libertad, No, yo lo tomé, mi marido se enoja cuando digo esto, porque, o sea, confiaba en mí, confiaba en la justicia, soy muy creyente, se lo ofrecía a Dios, y trataba de sacar lo mejor. Veía al lado mío las personas que compartían la celda, o sea, cosas muy extremas. Y bueno, me puse a dar consejos, me puse a limpiar el lugar, me mostraba positiva, trataba de motivar al grupo para que pusiera en orden, limpieza, conversamos un montón con todas esas personas, o sea, me apropié de un montón de historias de vida que jamás me hubiera imaginado. Es otro mundo, ¿no? Es otra realidad. Sí. Claudia. Sí, no, simplemente una reflexión, ¿no? Me quedé enganchada con la historia anterior que contaste de la pérdida de tu hijo. Me parece que esto a las madres las entrena para el dolor. O sea, yo creo que no debe haber una pérdida, un dolor más grande que ese. Y a partir de ahí no digo que lo que te ocurrió sea para minimizarlo, ni mucho menos, pero me parece que con lo otro hiciste como colchón, ¿no? Para bancar todo lo que te tocó pasar después. Sí, exactamente. La pérdida no pérdida porque no lo perdí, yo lo sigo teniendo y sigo siendo la mamá de Joel, por la eternidad lo voy a hacer. Pero me sirvió un montón esa experiencia y yo creo que él me acompañó en todos esos días, me dio fuerzas para seguir, porque si ya pasé lo peor, porque la muerte de un hijo es lo peor que le puede ocurrir a cualquiera. Se me murió mi papá, mi nona que me crió, mi tía que era como mi hermana, sentí dolor, pero esto es el dolor extremo, no hay palabras para poder expresarlo. Pero bueno, se aprende a vivir de esta manera y después, digamos, uno puede enfrentar todo. Claudia y Germán, bueno, muchísimas gracias por haber venido aquí a hacer justicia y contar su historia, que es lo más importante que queríamos contar. Yo realmente les agradezco porque consideraron este espacio para nosotros, cuando en su momento también hablaron del caso y bueno, yo quiero también ver si todos los medios que en aquel momento pusieron en mesa el tema, hoy por hoy se toman unos minutos para escucharnos y para reivindicar todo lo que se dijo en aquel entonces. Claudia López y el abogado Germán Coraza han pasado por aquí por Será Justicia. Será Justicia. Toda la información judicial, todos los casos del Tribunal Provincial y los tribunales federales. Infotiempo. A toda hora las condiciones del tiempo con el pronóstico y el adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos 3 días a una semana. Infotiempo. Porque en aire, el tiempo primero. Siempre. Aprovechamos el infotiempo para contarte si este frío disminuye algo. Las temperaturas no van a variar mucho durante lo que resta del día de hoy, mañana y pasado. O sea, hasta el jueves los valores de temperatura mínima y máxima prácticamente no se van a mover, van a ser los mismos. Lo que sí puede llegar a subir un poquito la mínima por efecto